Abran sus Biblias y vamos al libro de Jonás. Vamos a regresar al capítulo número 3. Vamos a concentrar nuestra atención. La última vez que estuvimos hablamos acerca del arrepentimiento y creo que es necesario que continuemos persiguiendo ese pensamiento porque es una doctrina muy importante y necesaria de entender. Yo pienso que existe una gran confusión. He visto una gran confusión, especialmente a lo largo de la iglesia en Latinoamérica. Existen muchas denominaciones donde hay gente que no tiene el concepto de la justificación y el concepto del arrepentimiento, no entienden cómo funciona y por consecuencia no tienen una fe que está fundamentada en la verdad o está fundamentada en la roca sólida que es Cristo, pero es una fe que tambalea, es una fe que está siempre de un lado hacia otro porque inconscientemente las personas, la deficiencia del entendimiento de lo que significa el arrepentimiento, los inhibe, no les ayuda a descansar completamente en Cristo, porque siempre estamos pensando de alguna manera u otra si nos hemos arrepentido lo suficiente, o dependiendo inconscientemente, a veces dependiendo de cuán mal nos sintamos por nuestro pecado también, ¿no? Y pensamos que porque quizás nos dio un ataque emocional o tuvimos una experiencia emocional y nos sentimos mal por nuestro pecado, que es nuestras lágrimas lo que convence a Dios de salvarnos o darnos el perdón, ¿no? Y no decimos esto con palabras, pero muchas veces esta es la confusión y la actitud que existe en muchos en las iglesias. Y en el otro lado, pues tenemos nosotros, ¿verdad? Los bautistas, que también tenemos un elemento de arrogancia y igual. Descuidamos la doctrina del arrepentimiento, porque la gracia nos inhibe, igual nos ha dañado en lugar de beneficiarnos y nos hemos convertido en arrogantes. Me refiero al hecho que tenemos doctrinas, ¿verdad? Como la salvación nunca se pierde, ¿verdad? Dos extremos, aquellos que dicen que se pierde y los que dicen que no se pierde. Y ambos son dañados porque estos no descansan en Cristo y estos descansan mucho, ¿verdad? A dos lados. Pero bíblicamente hablando, tenemos que entender que ambas cosas son ciertas. Pero hay distinciones necesarias. Como dijimos la última vez, el arrepentimiento es una obra, pero es una obra de Dios que es traída a cabo en el hombre. Pero a la vez Dios no deja al hombre sin responsabilidad de actuar. Son dos cosas necesarias. Y todo es el acto de la gracia de Dios. Aunque desde nuestra perspectiva parece que nosotros tuvimos algo que hacer, algo que decir, aportamos un 0.1%, aunque de nuestra perspectiva esto nos parezca ser el caso, realmente no es así. Mas sin embargo, es cierto. La Biblia nos enseña que tenemos una responsabilidad de responder, ¿verdad? Y es lo que vemos aquí en el versículo número 10 del libro de Jonás, cuando dice, cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les iba a traer, ¿verdad? Ahí vemos la interacción entre la misericordia, la soberanía de Dios y como dicen los americanos, sandwich
Es decir, entre los dos vemos ahí la respuesta del ser humano. Esas son cosas bíblicas. Son dos cosas que son verdad. El debate eterno entre aquellos que dicen que Dios es soberano y que por eso el hombre no tiene ningún tipo de papel o responsabilidad. De cierta manera es cierto. Dios es soberano y en la salvación es completamente de Dios. No hay pero. No hay pero. Solamente diré que bien también es cierto que Dios nos llama a responder. Y esa respuesta, esa acción, esa reacción a la amenaza, como dijimos, el evangelio verdadero lleva una amenaza, conlleva una amenaza, y es una amenaza de gracia, por medio de la gracia que nos dice Dios, están mal, arrepiéntanse. Y si no se arrepienten, esto va a suceder. Y es esa fuerza y ese temor que nos conlleva a abrir los ojos. Y todo esto es la gracia de Dios. Y cuando Dios mueve el corazón del hombre, es Dios el que nos mueve al arrepentimiento. Y no hay pero. Pero Dios lo hace por medio, usando nuestra voluntad. Pero todo es gracia. Porque primero Dios tiene que mover el corazón, tiene que cambiar la naturaleza del individuo para que nosotros podamos responder. Y de esta manera, dijo Pablo, podamos descansar en nuestra fe, esté en Dios. Como dijo Pablo, hermanos, cuando vine a ustedes, yo vine con temor, dice, con reverencia, vine a predicarles a ustedes, no con palabras elocuentes, dice Pablo, pero con una poderosa demostración del Espíritu para que su fe no esté puesta en el hombre, sino en Dios. Así que el texto nos dice, cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Vamos a orar. Señor, ayúdanos en esta mañana a contemplar, a entender, a sondear las profundidades de tu soberanía, Señor. Y a salir de esto no arrogantes, pero humildes, sabiendo que al final del día todo es gracia y todo es traído por tu gracia y tu poder y tu soberanía, Señor. Ayúdanos a entender estas cosas que son insondables para nosotros como seres humanos. Nuestro entendimiento es muy corto, como dice el salmista, no lo puedo obtener, pero ayúdanos para que en nuestro corazón se forme una imagen de Cristo bíblica que te honre a ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Un cambio de parecer no es lo que toma lugar aquí. En la inminente declaración de Jonás, ¿verdad? 40 días y Dios los juzgará. Aquí vemos un claro ejemplo del arrepentimiento. El arrepentimiento bíblico es un cambio de parecer que nos conduce a dejar nuestras malas acciones y obras. Bíblicamente hablando, es una transformación de la naturaleza del individuo que conlleva un cambio de deseos y ambiciones. Ese es el arrepentimiento bíblico.
Y no tiene nada que ver con una decisión que usted haya hecho para aceptar a Cristo en el corazón. Es una decisión que usted debe de hacer todos los días, cuando se levanta de la cama, cuando se va a acostar. El arrepentimiento no es una sola vez, pero es un acto constante. No es una vacuna contra el tétano, contra el virus. Ya me vacuné, ya estoy listo, ¿verdad? No. Es una lucha constante que el individuo conlleva por el resto de su vida con el pecado. Antes me gustaba indulgirme en las pasiones del mundo, en la pornografía, en la bebida, en la tomada, en los excesos, en el adulterio, y nada de esto me molestaba, nada de esto me parecía mal. Me comía al vecino, ¿verdad? Como dicen allá en nuestros países, ventaneando a la vecina o el vecino, los cortamos en pedacitos, los hacemos sushi. Pero ahora le hacemos fuchi cuando nos llegan esos pensamientos y en esa tentación, ¿verdad? Ese es el arrepentimiento, cuando nos llega la tentación y decimos no. Entiendan que el arrepentimiento no es que no nos va a llegar el deseo. Pero antes nos llegaba el deseo y nos entregábamos a él. Ahora nos llega el deseo y ahora surge una batalla interior. Ese es el arrepentimiento. Y aunque a veces flaqueamos y caemos, nos arrepentimos y seguimos arrepintiéndonos y seguimos luchando. Pero esta lucha con el pecado no debe de estar, nuestra fuerza no debe de ser basada en nuestro, como dicen los americanos, en nuestro performance, en nuestro desempeño. Debemos de cobrar fuerzas de lo que sabemos que es cierto, que es la fundación, que todos nuestros pecados han sido perdonados. Es por eso que nunca debemos dejar el pie de la cruz. Esa es la vida del cristiano. Vivimos entre la cruz y la gracia. Este es el arrepentimiento bíblico. Es que va ahora a existir una batalla interior. Y esta batalla va a durar mientras estemos en este cuerpo de pecado y en esta tierra. Pero entiendan que es el punto que ahora somos enemigos del pecado. El pecado es nuestro enemigo. Antes éramos compadres, caminábamos con él, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando estábamos chiquillos, caminábamos abrazados así, en parvadas, ¿no? No sé si ustedes lo hicieron, yo lo hice, ¿verdad? Con los camaradas. Este es mi compa, decía uno, mi mejor amigo. Y era el que lo sonsacaba más a uno, ¿no? Bueno, en ese caso yo era el que sonsacaba a todos. Esto es lo que el Señor le llamó el nacimiento de arriba en Juan 3. Es la transformación del corazón del ser humano. Es la transformación interna. Y se manifiesta en un cambio de deseos y ambiciones que conlleva a un cambio de acciones. Es la obra de Dios que nos lleva a escuchen bien, a una repulsión interna de las cosas que antes nos atraían. Creo que eso merece ser repetido. Es la obra de Dios que nos conlleva a una repulsión interna de las cosas que antes nos atraían.
y ahora nos llenan de tristeza y nos enferman cuando las practicamos. La acusación de Cristo es, si vemos en el Nuevo Testamento, la acusación de Cristo tocante a este pasaje es: si los de Nínive se arrepintieron sin necesidad de ver tantos milagros, imagínense la condenación de aquellos quienes han recibido mucho más luz que ellos. Esa es la condenación de Cristo a los líderes religiosos de su tiempo cuando Él caminó esta tierra, y a los líderes religiosos de este tiempo, y a todo aquel que está en la iglesia. Ahora, si los de Nínive se arrepintieron con la predicación de Jonás, no fue mucha la luz dada a ellos. Ellos no vieron todos los milagros que Jesús hizo en Galilea, en Nazaret, en Jerusalén. Ellos no vieron la gran luz que Zebulón vio, que Neftalí vio. Y aún así se arrepintieron este pueblo pagano con la predicación de Jonás. ¿Cuál será la condenación de nosotros que tenemos una revelación completa, no? Tenemos un evangelio completo. Tenemos 4 evangelios. Un Nuevo Testamento, epístolas, cargadas del testimonio de los apóstoles, de aquellos que vieron y caminaron con Cristo. Lo vieron crucificado y resucitado y lo vieron ascender al trono de los cielos. ¿Cuánto más será nuestra condenación si no nos arrepentimos? Ahora, la buena noticia es que Dios todavía está dispuesto a perdonar, ¿verdad? Esa es la buena noticia, que todavía Dios está dispuesto a perdonar si nos volvemos en fe y arrepentimiento. Lo que se dijo de ellos también puede ser dicho de nosotros, ¿no? Cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría, ¿no? Ahora, esto es muy interesante porque tenemos que reconciliar estas dos cosas. Aquí vemos un pasaje muy claro donde se nos dice que Dios se arrepintió, y esa es la palabra. Hay pasajes también que nos dicen que Dios no es hombre para arrepentirse, ¿verdad? Entonces, ¿cómo reconciliamos estas dos cosas? Bueno, se hacen distinciones. Este es un lenguaje antropomórfico, que quiere decir que Dios nos está hablando en un lenguaje que podemos captar. Hay cosas de Dios que el hombre no sondea, no tiene la capacidad de entender a capacidad, porque Él es Dios. Sus decretos son eternos y están establecidos en los cielos y en la tierra y son inmovibles. Esa es parte de la doctrina de la inmutabilidad de Dios, que quiere decir que Dios es consistente, es inmovible, nunca cambia. Él es el mismo ayer, ahora y para siempre. Pero también tenemos que entender que Dios interactúa con el hombre. Dios condesciende a nuestro nivel, Él condesciende a nuestro nivel y interactúa con nosotros de manera que nosotros podamos entender. ¿Verdad? Es como cuando estamos interactuando con un bebé, ¿no? Condescendemos a ese nivel y le hablamos lenguaje bonito, chiquito, palabras pequeñas y cortas, sentencias cortas, para que nos pueda entender esa criatura que no tiene el mismo nivel de entendimiento que nosotros tenemos. Y eso no quiere decir que
seamos limitados o que somos tontos, quiere decir que condescendemos al nivel de la criatura, ¿no? Para que pueda entendernos, para traerlo, para sacarlo de la oscuridad. Es lo que hacemos con nuestros hijos, ¿no? Por eso a los que están grandes los tratamos como adultos. Bueno, por lo menos, ¿verdad? Se piensa que debemos, ¿no? En lugar de seguirlos tratando como bebés, porque sabemos que no, los daña, ¿no? Es dañino para ellos que los tratemos como bebés si son adultos. De la misma manera, aquí Dios está hablando de una manera que podamos entender, ¿verdad? Que se pueda entender que Dios perdona. Y que el hecho que Dios es soberano y que todo está ya escrito, no nos limita a nosotros a responder. No nos queda excusa, no podemos decir, es que como a mí Dios no me ha escogido, por eso yo no soy salvo. Si usted ha oído el evangelio, mi hermano, y ha escuchado la llamada, eso quiere decir que Dios le ha dado a usted la oportunidad de arrepentirse, y si no se arrepiente es porque no quiere. Deje de acusar a Dios. Esa es la verdad. Pero sí es cierto, hay cosas tocante a la soberanía de Dios que no vamos a poder comprender porque Él es Dios. Pero Dios nos ha dado suficiente claridad y luz en su palabra para que podamos entender que el punto es bien sencillo. Las puertas de la salvación se han abierto de par en par y que todos están no solamente invitados, sino que comandados. Es un mandamiento, arrepiéntanse y crean y sean salvos. No es una sugestión, no es una invitación que usted puede darse el lujo de rechazar sin consecuencias. Es un mandato, es un mandamiento. Es lo que debemos de entender. Nadie puede rechazar el mandamiento a creer y ser salvos sin consecuencias eternas. Que no se las dé Dios en el momento, en su gran misericordia, Dios le sigue dando oportunidades, ¿verdad?, para arrepentirse. Pero llegará el día en que el tiempo se acabará y será demasiado tarde. Y ahí será el ay y el crujir de dientes, ¿no? Nadie puede decir que Dios no le ha dado la oportunidad de arrepentirse. La Biblia es clara, Dios le ha dado la luz al hombre en su conciencia. Es por eso que la ira de Dios, dice Pablo, se revela desde los cielos en contra del hombre quien suprime la verdad en injusticia, dice Pablo en Romanos 1:18. La ira de Dios se revela desde los cielos, dice Pablo, se manifiesta la ira de Dios porque el hombre tiene la verdad y la suprime en injusticia. Ese es el problema. La suprime en injusticia. Dios le ha dado al hombre la luz. Ha puesto su ley en el corazón del hombre. Toda persona, y ven incluso los aborígenes en esas islas desiertas, bueno, que ya no existen, ¿no? Esas islas remotas, todo está conectado. Incluso ellos saben que matar es malo, que robar es malo, que el adulterio es malo. ¿Quién les dijo eso? Es la conciencia, la palabra conciencia quiere decir sabiduría adentro. Inteligencia adentro, la sabiduría es el tener adentro, ¿no? Dice uno, chile con carne, dice. A mí dame arroz con frijoles, dice. ¿Verdad? Es la palabra ciencia y la palabra con, ¿verdad? Vienen directamente del lenguaje latín que quiere decir
con ciencia, con sabiduría. Y es por eso que Dios puede condenar al mundo, porque le ha dado suficiente luz al hombre para que el hombre le encuentre a él. Es lo que Pablo, es la contención del apóstol, ¿no? Que Dios se ha revelado al hombre para ver si el hombre lo busca. Pero desde el jardín de Edén el hombre ha estado huyendo de Dios. Desde que Adán escuchó los primeros pasos de Dios después de haber pecado, el instinto natural del hombre es huir del Dios Santo. Como dijo Cristo, nadie viene al Padre a menos que el Padre vaya y los arrastre. Esa es la palabra que usa en Juan 6. Dejen de estar, dijo, renegando entre ustedes, ¿verdad? Dejen de estar... ¿cómo es la palabra que usa? Renegar, es una palabra más fuerte, pero total. Dice, dejen de renegar. Dice, porque nadie viene al Padre a menos que el Padre lo arrastre. Es la palabra que usa Cristo. Así de fuerte es la palabra. Así es que, para el que no se arrepiente, pues el mandato es arrepentidos y creer el Evangelio. Y para aquellos que han creído, es darle gracias a Dios porque han creído. Todo es gracia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que no llegue a ti, Señor, sin fruto. Tú sabes lo que haces, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.